Hola amigos, muy buenos días. En el día de hoy vamos a tratar los 12 síntomas de la borrachera seca. Nos preguntamos qué es la borrachera seca. Esto es para enfermos de alcoholismo y adictos a cualquier clase de sustancia. Entonces paramos el consumo del alcohol o de cualquier sustancia y nos seguimos comportando como lo hacíamos en la época de consumidores. Tenemos actitudes y comportamientos inadecuados frente a la buena moral y las buenas normas, y por eso decimos que tenemos borrachera seca. Los 12 síntomas son los siguientes. Primero, inmadurez e infantilismo, estancamiento del crecimiento emocional y persistencia de las dependencias. Actitud permanente de deshonestidad ante sí mismo y ante los demás. Tercera, amargura e insatisfacción existencial por persistencia de los sentimientos. Cuarta, permanente sentimiento de culpabilidad con autodevaluación, minusvalía y tendencia al autocastigo. Quinto, egocentrismo, autosuficiencia neurótica, mal manejo de la agresividad y tendencia a la omnipotencia. Sexto, miedos permanentes, actitud de temor ante los retos de la vida con angustia y tensión continua. Séptimo, depresión cíclica o permanente con actitudes de pesimismo y desmotivación. Octavo, ingobernabilidad sexual y sentimental. Noveno, negación de su realidad no alcohólica o adictiva con persistencia de los mecanismos de racionalización y proyección. Décimo, sustitución del alcohol por otras drogas o sustancias adictivas. 11, espiritualidad ausente o muy empobrecida con soberbia intelectual, tendencia al materialismo y nula o poca fe. Y por último, 12avo, comportamiento inadecuado en su grupo de alcohólicos anónimos, en su grupo de 12 pasos de recuperación, con el terapeuta o tanto con sus compañeros como con los principios del programa que está llevando a cabo. El primer síntoma de la borrachera seca y el más importante, del cual se derivan todos, es la inmadurez y el infantilismo, estancamiento del crecimiento emocional y persistencia de las dependencias. Decimos que este síntoma es el más importante porque de la inmadurez y el infantilismo y del estancamiento del crecimiento emocional se derivan todos los otros síntomas. Persistencia de las dependencias, depender del papá o de la mamá o de la esposa o de la novia o de la gente con la que vive o de un animal. De todas maneras, su vida gira en torno a otros seres humanos. Ahí en ese instante está dependiente. Pero ¿por qué se origina esa inmadurez e infantilismo? Eso tiene su raíz en base a cualquiera de estos tres problemas psicológicos que se adquieren desde el nacimiento durante toda la época de infante o de niñez. Encontramos antecedentes de rechazo afectivo. No fue querido por las personas que él quería, así hubiese recibido afecto, no recibió de todos los seres que quería o de la persona que quería. Sobreprotección en la misma época de la niñez. Aquellos padres o sobre todo las madres que quieren vestir el niño según su propio conocimiento, quieren peluquearlo, decirle dónde estudie, con quién ande, qué amistades debe conseguir, qué hacer, qué no hacer, no me lo vayan a mojar porque se me enferma, cuidado se me cae, dónde está el niño, no lo dejan salir a ningún lado solo. Toda esa clase de sobreprotección excesiva también crea traumas psicológicos en el infante, en el niño, que posteriormente se desencadenan en la etapa de la pubertad, porque no pudo desarrollar su personalidad. Y también como tercer aspecto psicológico que causa traumas infantiles está la responsabilidad prematura. Esta responsabilidad prematura también tiene su origen en muchas causas, ¿no? Puede ser de padres divorciados, donde la madre se tiene que ausentar a trabajar y deja a uno de sus hijos a cargo de sus hermanos o lo deja solo y tiene que asumir algunas responsabilidades como oficio, servir el alimento o inclusive en ocasiones cocinar, pero muy posiblemente también le toque a esa persona ir a trabajar, o también de padres muertos o uno de los dos padres fallecidos, o cuando sus padres mandan al menor a vivir donde otras personas familiares o amigas.
Entonces, en estas tres causas en la niñez, cuando la persona atraviesa en su niñez por esto, sumado a eso algunos abusos de carácter sexual, niños o niñas que han sido violadas en su niñez, que han guardado ese secreto, que han tenido esa información contenida, han también iniciado una responsabilidad prematura que no debieron haber sido objeto. Todas estas vivencias infantiles determinan un retraso en el desarrollo de su personalidad que da lugar a que este tipo de personas sean inseguras, ansiosas, egocéntricas como mecanismo de defensa, ¿no? Creen que el universo gira en torno a ellos. Con baja autoestima, no cree que realmente merezcan nada de nadie ni de nada. Pero al mismo tiempo hay otros mecanismos de sobrecompensación psicológica que vamos a ver, entre eso el egocentrismo, el narcisismo, el egoísmo y una serie de complejos que impiden un óptimo desarrollo de su personalidad. Complejo para hablarle al sexo opuesto, complejo para hablar en público, creen que la riqueza no es para ellos, son introvertidos, son personas silenciosas, no saben desarrollarse en público y muchas otras clases de complejos. No quieren su cuerpo, son acomplejados por su estatura o por el color de su piel o por su cabello o por el tamaño de su miembro reproductor. Infinidad de cosas que pueden intervenir en esa clase de complejos por las vivencias que tuvieron durante su niñez, en la escuela, con los familiares, en el desarrollo de su vida. Al llegar a la adolescencia surge una serie de fenómenos como la aparición de los caracteres sexuales secundarios. En las mujeres, el vello púbico, la menstruación, el crecimiento de los senos. En los hombres, el tamaño del miembro viril, los vellos púbicos, la manzana de Adán, etc. Con esa aparición de esos caracteres sexuales secundarios, aparece también psicológicamente la atracción por el sexo opuesto, la necesidad de ser aceptado en un grupo de iguales como en el colegio, en los amigos del barrio, entre los primos de la familia, etcétera, en grupos de estudio. La búsqueda de una identidad propia, quieren ya definir su carácter y tienen una mayor presión social para el cumplimiento de sus responsabilidades escolares, familiares y sociales. Si no sacan las notas que el papá y la mamá o los familiares quieren, ya van a empezar otra vez esos problemas psicológicos. Si tiene que cumplir con algunos oficios y tampoco los están cumpliendo, como barrer, trapear, cocinar, limpiar, ir a hacer los mandados, y no lo cumplen de la manera que esos familiares están esperando, van también a tener sus traumas. Y también a nivel social, pues aprender a bailar, a comportarse con parejas, a comportarse en fiestas, a saber consumir alimento. Todo eso trae una serie de complejos también en las personas cuando no saben cumplir con esas pautas. Pero es también en la época de la adolescencia cuando se tienen los primeros contactos con el alcohol o con sustancias adictivas. El inmaduro emocional, lleno de complejos y limitaciones en sus relaciones interpersonales, al experimentar con el alcohol descubre una sustancia maravillosa que transforma su personalidad y lo convierte de tímido en audaz, de cobarde en valiente, de introvertido en extrovertido. Ahí sí le habla a las mujeres, le habla al público. De antipático en simpático, se vuelve conocedor de todas las materias. Y de lacónico en locuaz. Lacónicos son las personas calladas y locuaz es la persona que no las calla a nadie porque saben de todo, hablan de todo y nadie los calla. Se inicia una carrera que empieza por el uso de la sustancia, entre esta del alcohol, porque esa sustancia compensa sus complejos, sus deficiencias psicológicas, lo nivela, lo hace sentir contrario a lo que realmente es, y con esto entonces continúa con el hábito porque cada vez va a necesitar más sustancia para poder sobrecompensar sus limitaciones psicológicas y utilizar esta muleta de la sustancia, entre estas el alcohol, y de tanto tener hábito de consumo sigue con el abuso y lamentablemente pasa una línea invisible que lo vuelve adicto a la sustancia, entre estas el alcohol, porque ya no puede vivir sin esta sustancia porque es la única que le nivela todos esos complejos y toda esa inmadurez psicológica que tiene. Por eso decimos que el alcohólico deja de beber pero no crece emocionalmente.
Esto es padecer del síndrome de la borrachera seca. En este primer síntoma de la borrachera seca constituye el núcleo central del síndrome. Los otros 11 síntomas son en cierta forma consecuencia de una inmadurez emocional. Desean llamar la atención, ser el centro de atracción porque son personas que les falta el afecto, que han sido rechazados, han sido desplazados por mucho tiempo y entonces quieren ser el centro de atención en las fiestas, en los cumpleaños, en los paseos, en su salón de clase, en todo lado. Y denominamos aquí a este síntoma el complejo del niño rey. El niño rey es una persona que cree que todo el mundo le debe rendir pleitesía, que todo el mundo tiene que hacerle las cosas, pero que él no tiene ninguna responsabilidad ante nadie. Entonces es una persona totalmente irresponsable que cree que todo el mundo debe hacerle la venia, que le debe servir y que él no tiene ninguna responsabilidad ante nada ni ante nadie. Cuando son casados tratan de dominar a su esposa, la humillan, la ultrajan, la traicionan, pero al mismo tiempo dependen mucho de ella, no consienten la idea de que los vayan a abandonar porque ya se volvió dependiente de su esposa o de su madre o de su amiga o de su tío o de la persona de la cual estén dependiendo, muy posiblemente sea esposa o mamá. No pueden vivir sin su esposa madre, que tienen prácticamente el mismo perfil, porque cuando salen de los brazos de su mamá se consiguen una esposa que reúna más o menos el mismo perfil de su madre. Y muy posiblemente esta esposa va a asumir los roles de su mamá, haciéndole los oficios, arreglándole la ropa, respondiendo muy posiblemente económicamente también por él, apoyándolo. Esta esposa muy posiblemente va a ser muy fuerte psicológicamente para sobrecompensar esa falta de responsabilidad que tiene el niño rey. Y aunque suele engañarla, agredirla y humillarla, no puede tolerar que lo abandone o que lo... La irresponsabilidad, no cumplen con ninguna de sus obligaciones. La inconsistencia, no hacen lo que deberían hacer. Y la inconstancia, no tienen constancia para hacer ningún proyecto. Son otras características típicas del perfil psicológico del niño rey, es decir, del inmaduro y del infantil. Obviamente al niño rey le molesta sobremanera que le impongan reglas o limitaciones. Son individuos caprichosos cuya intolerancia a la frustración los incapacita a aplazar satisfacciones. Les da gana de algo, entonces tienen que comprarse la empanada, salir a comprarse el pastel, tienen que comprarse la nueva ropa, salir al cine porque no son capaces de aplazar cualquier deseo o capricho que tienen. Casi siempre salen con la excusa para darse gusto en el capricho, con chantajes sentimentales o la manipulación. El segundo síntoma del cual vamos a hablar hoy es la actitud permanente de deshonestidad ante sí mismo y ante los demás. Son personas que se engañan inclusive a sí mismos, se dicen mentiras y se las creen. Desarrollan esta enfermedad psicológica que se llama la mitomanía, que es decir mentiras todo el tiempo y creérselas él mismo. El gran problema de la mentalidad del alcohólico o del adicto es que la mentira y la deshonestidad fueron utilizadas tanto tiempo para justificar su conducta adictiva que quedó condicionada a su mente como mecanismo automático que le cuesta mucho trabajo manejar en la etapa de recuperación. Es decir, ya la mentira es parte del individuo. La dice como decir cualquier otra cosa, inclusive en momentos que no necesita mentir. El alcohólico o el adicto se torna un hablador profesional. Su inseguridad y sus complejos de inferioridad lo llevan a desarrollar fantasías compensatorias psicológicas sobre su persona y su vida, fantasías que se convierten en mentiras que termina por creer él mismo. Los alcohólicos o los adictos en recuperación continúan siendo maestros de la excusa, campeones del pretexto, siguen haciendo promesas que no cumplen, presumen de lo que no tienen, manipulan a los demás para obtener beneficios, chantajean para controlar a otros, engañan a sus cónyuges, engañan a sus patronos, engañan a sus familiares, a sus padres, hacen trampa, practican corruptelas, se meten en negocios oscuros, turbios, piden prestado y no pagan, venden kilos de 800 gramos cuando el kilo tiene 1000 gramos, dicen que son solteros siendo casados, no respetan sus compromisos, son convenencieros, es decir, que cuando les conviene hacen lo que les conviene y cuando no pues sacan el cuerpo y a toda hora lamben puro por
porque les conviene, y son acomodaticios, se acomodan a cualquier situación con tal de lograr lo que ellos quieren, no respetan la ley ni los reglamentos, todo eso se lo pasan por la faja. Es así, mis amigos, que es el síntoma más difícil de combatir en un proceso de recuperación, porque la mentira ya hace parte de la forma de actuar del adicto o del alcohólico, porque se enseñaron desde que empezó su proceso de adicción a mentir para poder disimular la adicción, para poder decir en sus empleos que fallaron por otras excusas que no era la realidad, porque era por la adicción que no asistían a sus empleos, para poder sacar adelante todas esas mentiras por haber amanecido en la calle, etcétera, etcétera. Entonces terminan su consumo y sin embargo siguen con la mentira a flor de labio. El tercer síntoma es la amargura e insatisfacción existencial por persistencia de los resentimientos. El alcohólico, cuando inicia su proceso de recuperación, se enfrenta a dos serios problemas de insanidad mental: la culpa y el resentimiento. Ambos son sentimientos destructivos que ponen en evidencia que la persona en recuperación no ha logrado desencadenarse de su pasado, no ha logrado su verdadera liberación, sigue atrapado por los fantasmas del ayer que le impiden un correcto y adecuado manejo del presente. Es el alcohólico en recuperación que no ha logrado perdonarse, sentimiento que se llama culpa, ni perdonar a los demás, que se llama resentimiento. Estos sentimientos malignos con más tenacidad impiden el verdadero crecimiento emocional del alcohólico en recuperación o del adicto, porque no han tenido la posibilidad de liberarse de sus resentimientos. Se comportan de una manera similar a los arácnidos llamados escorpión o alacrán, que tienen la principal característica que tienen una ponzoña venenosa en su cola, que si no logran matar a su víctima se la aplican ellos mismos y se autoeliminan, se suicidan. Entonces el resentimiento tiene el mismo efecto en el ser humano. Como no logra acabar a la persona a la cual le tiene rabia, pues ese resentimiento lo va corroyendo internamente y le va causando una serie de enfermedades como cáncer, como hipertensión, algunas úlceras gástricas, entre otras, y muy posiblemente también termine matándolo. A pesar de que están en abstinencia del alcohol o limpios de las drogas, la persistencia de sus resentimientos lo hacen caer en una crónica amargura existencial que les impide alcanzar el estado de sobriedad. Este es otro tipo de borracho en seco, a quien hemos nombrado el escorpión amargado. El cuarto síntoma de la borrachera seca es el permanente sentimiento de culpabilidad con autodevaluación y minusvalía y tendencia al autocastigo. ¿La autodevaluación qué es? Es la inseguridad emocional, es una sensación de malestar, nerviosismo o temeridad, de temer, asociado a multitud de contextos que puede ser desencadenada por la percepción de que uno mismo es vulnerable, que lo pueden agredir, que lo pueden dañar, que no va a cumplir con alguna obligación, o una sensación de vulnerabilidad e inestabilidad que amenaza la propia estabilidad, la propia vida, la propia salud y la propia armonía en la que vive. La minusvalía es el resultado de experiencias desafortunadas en los primeros años de vida, donde las necesidades de afecto y aceptación no fueron satisfechas adecuadamente, provocando una falta de autoafirmación en sus cualidades y potencialidades, dando lugar a una persistente inseguridad y falta de confianza en sí mismo. Ha sido desde siempre una persona señalada, el adicto, el alcohólico. Ha sido acusada, humillada y avergonzada tan constantemente e intensamente que ha desarrollado un reflejo condicionado en torno a la culpa. Pero lo más terrible del caso es que su más implacable acusador resulta ser él mismo, la misma persona, el mismo alcohólico es el que se ataca. Es bien sabido que el alcohólico y el drogadicto durante muchos siglos fueron considerados un grave problema de moral social,
un vicio. Hasta nuestros días todavía hay muchas personas, incluyendo médicos, sacerdotes y maestros, y muchas otras personas más, que siguen pensando que aquel que desarrolla cualquier tipo de adicción entre el alcoholismo y la drogadicción es un vicioso, que tiene que ser estigmatizado y expulsado de la sociedad. Todavía sigue utilizando la expresión "ya agarró el vicio" para referirse al desarrollo de una adicción o a cualquier sustancia adictiva, sin saber esa persona que está señalando que tanto el alcoholismo y la drogadicción son una enfermedad señalada así por la Organización Mundial de la Salud, que reúne unas características especiales, es decir, una obsesión mental, o sea, la parte psicológica, y una compulsión física, que es el deseo del cuerpo por que le metan más sustancias, llámese alcohol o droga. La autodevaluación y la minusvalía, que ya explicamos qué es, todo esto da lugar a un sentimiento de autorrechazo. Internamente la persona cree que no es merecedora de nada y de odio a sí mismo, lo cual produce una necesidad neurótica de expiación. Debo ser liberado de mi culpa, necesito castigo, y empieza a decir que es que no merece que la vida lo bendiga, ni que le llegue riqueza, ni ningún amor en especial, porque es que la embarró, la cagó. Pero resulta que cuando el alcohólico se derrota a sí mismo y toma la decisión de la abstinencia y llega con ese terrible lastre de la culpa y la vergüenza, el odio y el rechazo hacia sí mismo, lo cual ese sentimiento le va a impedir alcanzar la sobriedad. Por lo tanto, hay que combatir esa autodevaluación y esa minusvalía mediante el proceso terapéutico de recuperación de los 12 pasos. Como quinto síntoma de la borrachera seca, tenemos el egocentrismo, autosuficiencia neurótica, mal manejo de la agresividad y tendencia a la omnipotencia. La necesidad neurótica de compensar un sentimiento de inferioridad y de minusvalía, o sea, por la experiencia amarga de la niñez que no lo dejaron desarrollarse psicológicamente como persona, los conducen a una conducta de querer llamar la atención a toda hora para reclamar ese afecto que no les dieron. A toda hora quieren ser el centro de atención. Y por ello es que buscan el efecto del alcohol o de la droga para convertirse en sujetos presumidos, fantasiosos, exhibicionistas y fanfarrones. Cuando dejan de beber y persiste el complejo de inferioridad, se vuelven narcisista, soberbio, omnipotente, que todo lo sabe, que todo lo puede. Síntomas típicos de una borrachera seca. Una de las características psicológicas que con más frecuencia se presenta en la estructura de la personalidad del adicto es el llamado complejo de inferioridad o minusvalía. Este consiste en un persistente sentimiento de sentirse menos que los demás. La minusvalía es el resultado de experiencias desafortunadas en los primeros años de vida, donde las necesidades de afecto y aceptación no fueron satisfechas adecuadamente, provocando una falta de autoafirmación en sus cualidades y potencialidades, dando lugar a una persistente inseguridad y falta de confianza en sí mismo. Todo lo anterior provoca un evidente desequilibrio en la vida del individuo, quien inconscientemente trata de compensar esas deficiencias de su situación para recuperar el equilibrio perdido. Este fenómeno recibe el nombre de sobrecompensación y es un mecanismo de defensa psicológico de la personalidad que lo convierte en omnipotente, en egocentrista, en narcisista, y es nada menos que un inflamamiento del ego para poder sobrecompensar el complejo de inferioridad que tiene. El sexto síntoma de la borrachera seca son los miedos permanentes, actitud de temor ante los retos de la vida, con angustia y tensión continua. Tiene algo que los caracteriza: su intolerancia ante la angustia, y la angustia es un sufrimiento insoportable para el alcohólico y el adicto. Por lo tanto, busca de inmediato eliminar con sustancias como el alcohol o las drogas, que a su vez lo convierten en una muleta emocional. O sea, se apoyan a esa sustancia para no sentir ninguna intolerancia ni ningún dolor. Esta necesidad de manejar la angustia con el alcohol o las drogas se convierte en algo así como un reflejo condicionado.
Cada vez que siente temor, que siente rabia, que siente intolerancia, necesita alguna sustancia para poder sobrecompensar. El alcohólico empieza a asociar fiestas, comidas, citas sentimentales, sexo o cualquier otra situación que provoque tensión con un consumo de alcohol o de drogas, porque se adquiere una sensación de bienestar que le permite manejar esa situación generadora de angustia. Después de la intoxicación viene lo que comúnmente se conoce como la resaca. En la resaca se produce un fenómeno de rebote, aumentando los niveles de angustia, lo que genera nuevamente la necesidad de volver a beber o de consumir sustancia, lo que a su vez vuelve a aliviar la angustia, formando así un círculo vicioso. Se siente angustiado, viene el consumo del alcohol o de la droga, se siente liberado de la angustia, viene la intoxicación, viene lo que llamamos la resaca, para algunos países le llaman la cruda, y otra vez viene la angustia y se la pasa en ese círculo vicioso. Permanecer atrapados en este círculo vicioso es uno de los factores con más fuerza que impiden que el alcohólico pueda alcanzar la sobriedad. Por lo tanto, paran de consumir y mantienen con los temores, con los miedos, y creen que eso por sí solo eso les va a pasar y necesitan madurar psicológicamente. Séptimo, depresión cíclica o permanente con actitudes de pesimismo y desmotivación. En el artículo se define la depresión como un estado mental caracterizado por una baja generalizada del estado de ánimo, asociada a una disminución y lentificación de la actividad desarrollada por la persona. O sea, se vuelve lenta, perezosa, así como una marcada incapacidad para disfrutar de las cosas de la vida, dentro de un marco de tristeza y desmotivación existencial. Nada les levanta el ánimo, nada les da alegría, todo les parece aburrido. Y van a decir, esa persona ya no bebe, pero se volvió amargada. Iniciaron su consumo para evadirse de ese sufrimiento psicológico que provoca la depresión, la tristeza. Muchos alcohólicos y adictos que tienen propensión a la depresión, cuando finalmente dejan de consumir e inician su proceso de recuperación, tienen una alta probabilidad de presentar un episodio depresivo, de tristeza, de melancolía. No se hallan por sí mismos, debido a que el alcohol, como la mayor parte de las drogas, suelen enmascarar la depresión, de disimularla, de disfrazarla, de adormecerla. Y cuando se logra la abstinencia, que obliga a enfrentar su realidad tal cual como es y a no evadirse de ella, se provoca un cuadro depresivo por la fuerte predisposición del paciente a esta enfermedad del alcoholismo o la drogadicción. La depresión es un fenómeno emocionalmente disruptivo. Disruptivo significa que produce una interrupción súbita en las emociones, un sufrimiento psicológico que impide que el individuo disfrute a plenitud de su vida a pesar de la ausencia de la sustancia. Por lo tanto, la persistencia de la depresión es una forma de borrachera seca. Octavo, ingobernabilidad sexual y sentimental. Durante la época de consumo la persona pues tenía sexo desenfrenado, buscaba sexo por todos lados, inclusive recurría a la masturbación, a relaciones prohibidas, inclusive homosexuales, etcétera. Y una vez para el consumo, pues ese comportamiento ya lo traía consigo, y es un comportamiento que se presenta con más frecuencia en el alcohólico o en el adicto en recuperación. Estas personas que ya no consumen alcohol ni drogas siguen practicando malos hábitos en cuanto a su conducta sexual o sentimental, siguen siendo mujeriegos, llevan una vida doble, siguen atados a amores imposibles o a relaciones conflictivas con el sexo opuesto, o cambian su adicción del alcohol por una adicción de tipo sexual, que los sigue manteniendo encadenados y sin poder alcanzar esa libertad que implica la verdadera sobriedad, con problemas de lujuria. Los borrachos secos son víctimas de ciertos conflictos neuróticos no resueltos, que los llevan hacia una vida sentimental muy conflictiva, pero sobre todo muy insatisfactoria. O han tenido traumas sexuales en su infancia o juventud que los llevan a tener múltiples conflictos en su sexualidad. Han sido abusados sexualmente, han sido aborrecidos por personas del sexo contrario, se han burlado del tamaño de su miembro,
han sido incapaces de satisfacer a la persona con la que han tenido relaciones, además de que también influyen causas de tipo sociocultural, como el machismo, como el feminismo, entre esas los tabús sexuales, etcétera, que nuestra sociedad tiene una cultura machista, una educación inadecuada y representa en los aspectos sexuales se refiere, es decir, al momento de la alegría sexual, todas esas frustraciones salen a flote. En el noveno síntoma de la borrachera seca tenemos la negación de su realidad no alcohólica con persistencia de los mecanismos de racionalización y proyección. De nada sirve la aceptación del alcoholismo o de la drogadicción si se sigue negando la realidad no alcohólica o no adictiva. Esas zonas erróneas que giran alrededor de la adicción y que en parte fueron su causa, conformarse con dejar de simplemente de beber o de no consumir para no querer enfrentarse a la realidad de las áreas neuróticas que están provocando la ingobernabilidad emocional. Es una pseudo recuperación que solo lleva a la mediocridad existencial. Es decir, solamente se conforman con parar de consumir, pero no quieren madurar psicológicamente, no quieren aceptar la realidad de todos sus problemas psicológicos, la ingobernabilidad de la vida, la impaciencia, la inconstancia y dejan su proceso de recuperación a medias. Están en aparente recuperación, pero no quieren saber nada acerca de su realidad no alcohólica. Esas zonas erróneas que giran alrededor de su adicción, a las cuales no quiere enfrentarse, porque siente miedo de enfrentar esa amenaza para su autoimagen, escondiendo su cabeza en el agujero representado por los 3 mecanismos de defensa sociológicos, así como la avestruz cuando está en peligro que mete la cabeza en la arena creyendo que porque no ve el peligro no le va a hacer ningún daño. Y entonces el alcohólico también mete la cabeza en los agujeros de supuesta salvación, es taparse ante la realidad, que son la negación de su realidad no alcohólica, es decir, que es neurótico, que es mentiroso, que es tramposo, que es impaciente, que es mal geniado. Entonces se niega, que necesita recuperación, o sea, no hace nada para cambiar de personalidad. Mantiene esa negación que el que se equivoca es el otro, que él no tiene ningún problema psicológico, que él no tiene ningún problema de comportamiento, que es el otro, el compañero, el amigo, el familiar, que es la mujer, la culpable, que es la mamá, que es la situación del país, pero que no, yo no tengo ninguna culpa. Entonces sigue negando su realidad no alcohólica. El otro mecanismo que utiliza el alcohólico es la racionalización. La racionalización es la justificación de mi comportamiento. Es que yo soy mal geniado porque es que me sacaron la realidad, porque es que yo tengo la razón, todo el mundo está abusando de mí, pobrecito yo, entonces yo toda hora justifico lo que hago, lo que me robo, mi mal comportamiento, porque es que esa es mi personalidad, así me criaron desde pequeñito, y entonces todo lo justifico, y es que yo hice esto porque es que ese me lo había hecho, y entonces todo lo estoy justificando, y todo mal comportamiento lo justifico ante mi propio subconsciente y ante los demás para decir que yo tenía la razón por lo que hice. Y la proyección, que es otro mecanismo psicológico donde yo a toda hora estoy señalando el comportamiento de los demás. Mire cómo es ese de mentiroso, mire cómo es ese de tramposo, mire cómo es ese de charlatán, mire que lo que está haciendo el otro. Pero resulta que la proyección son ver en los demás mis propios defectos. Como no quiero aceptar mi realidad no alcohólica y mantengo en la negación, proyecto esos defectos en los demás y coloco un radar para detectar los comportamientos de los demás que supuestamente son malignos o dañinos, pero la realidad es que estoy proyectando mis propios comportamientos en el comportamiento de los demás para no aceptar mi propia realidad. Los alcohólicos y los adictos son maestros de la excusa y campeones del pretexto. Cuando bebían inventaban 1001 pretextos para justificar el por qué se emborrachaban, el por qué consumían. Ahora que ya no beben y que presuntamente se están recuperando, siguen fabricando pretextos para justificar su conducta ingobernable. Y es que los pretextos constituyen una de las 3 formas principales con las que el alcohólico niega su realidad no alcohólica. Estos pretextos, que muchas veces terminan creyéndolos el propio sujeto, constituyen lo que en psicología se conoce como la racionalización.
El décimo síntoma de la borrachera seca es la sustitución del alcohol por otras drogas o sustancias adictivas. Ya no bebe, pero de todas maneras quedó condicionado al consumo y salirse de la realidad. Muchos alcohólicos o adictos dejan de beber, pero continúan siendo adictos a otras sustancias o a otras conductas adictivas. Los alcohólicos o los adictos que dejan de beber prometen un cambio, pero solo es una transformación superficial y todo sigue igual. Para que un alcohólico en verdad o un adicto se recupere y alcance la sobriedad, debe dejar de consumir sustancias adictivas como el tinto, como el café, como el cigarrillo, como los medicamentos psiquiátricos, etc. Madurar psicológicamente y cambiar de ambiente y de amigos para no exponerse al consumo del alcohol y las drogas. El alcohólico es un químico dependiente, es decir, no solo tiene la adicción específica al alcohol, sino que tiene una alteración neuroquímica cerebral que se manifiesta mediante un trastorno adictivo. La biopsiquiatría moderna ha desarrollado una hipótesis basada en que las últimas investigaciones sobre genética y neuroquímica cerebral, que es la teoría del síndrome del déficit de recompensa. Esta teoría afirma que todos los adictos tienen un defecto genético, el cual provoca que su cerebro produzca una menor cantidad de neurotransmisores, como la llamada dopamina, que es el principal neurotransmisor encargado de estimular el centro de recompensa cerebral. Las personas que tienen este defecto y que por lo tanto su producción de dopamina está por debajo de lo normal, tienen que consumir sustancias que provoquen un aumento de dopamina y neurotransmisores afines. Los alcohólicos o los adictos tienen este defecto genético y al consumir estas sustancias sienten un efecto placentero muy intenso, lo que los lleva a consumir drogas de manera frecuente e intensa. Entre estas podemos decir que son drogas distintas a las que consumían, distintas al alcohol, distintas a toda droga psicoactiva. Pero por ejemplo puede ser el uso del cigarrillo de una manera desenfrenada, el uso del café, el uso de drogas psiquiátricas o médicas, el sexo, la masturbación, entre muchas otras drogas. Entonces ya no consumen lo que estaban consumiendo antes, que había provocado su adicción, pero cambian ese consumo por una nueva droga, porque de todas maneras necesitan sentir en su cerebro el efecto de la dopamina o alguna droga que les produzca esa hormona. Número 11. Espiritualidad ausente o muy empobrecida con soberbia intelectual, tendencia al materialismo, la nula o poca fe. El real propósito de la rehabilitación de un alcohólico o de un adicto es su recuperación integral. La recuperación de la enfermedad adictiva tiene que alcanzar los 4 niveles de los cuales consta: el nivel físico, que es la desintoxicación y tratamiento de las complicaciones médicas, enfermedades derivadas que tengan de su adicción, gastritis, úlceras, algunas enfermedades psicológicas, etc. El psicoemocional o autoconocimiento de sí mismo, aceptarse tal como es, y la superación de los conflictos neuróticos no resueltos. El psicosocial, reparación de los daños, reconciliación con los seres queridos y recuperación social en todos los órdenes. Y finalmente el nivel espiritual, aceptación de que existe un poder superior diferente al mismo ser humano, trascendente a uno mismo, fortalecimiento de la fe y trascendencia de lo material, es decir, salir del mundo material, de lo que uno puede ver, y creer en el mundo espiritual. Algunos solo logran los 3 primeros niveles y se encadenan a una soberbia intelectual y a un materialismo a ultranza que atrofia su espiritualidad y les impide su verdadera liberación. En la recuperación de muchos alcohólicos, la misma recuperación le va generando una autosuficiencia que los lleva a una forma de soberbia intelectual y desarrollan la convicción de que todo se debe a ellos mismos, que ninguna recuperación se debió al poder superior ni a Dios, que ellos son autosuficientes, que inclusive algunos llegan a decir que Dios no existe, y practican a ultranza su ateísmo o su agnosticismo y creen que todos son por ellos mismos y por su propio mérito, y resulta que muy posiblemente hayan llegado a la adicción por su poca espiritualidad, porque no supieron desarrollar
en una forma normal su parte psicológica y les quedó faltando la parte espiritual o la parte de la fe, y muy posiblemente la única forma de recuperación sea la parte espiritual. Y como 12, comportamiento inadecuado en su grupo de alcohólicos anónimos o en su grupo de narcóticos anónimos o en su grupo de recuperación de 12 pasos o con el psiquiatra, tanto con sus compañeros como con los principios del programa. Muchos alcohólicos o adictos, aunque logran la abstinencia, no toman en serio su tratamiento de 12 pasos en su grupo o con el terapeuta, y aunque acuden al programa, no respetan la disciplina terapéutica ni los principios de su programa de autoayuda. Es decir, los principios de Alcohólicos Anónimos o de Narcóticos Anónimos se la pasan por la faja. No hacen ni practican los 12 pasos, no practican las 12 tradiciones para mantener la armonía en sus grupos, critican a sus compañeros, critican al que sirve, se vuelven un problema en estos grupos. Esto les impide alcanzar la sobriedad. En términos beisbolísticos, se dice que ni picha, ni cacha, ni deja batear. Cuando una persona no solamente no ayuda en alguna causa, sino que por el contrario solo estorba y se vuelve un criticador, e interfiere y sabotea el objetivo del grupo. Un alcohólico o un adicto que en su grupo tiene conductas inadecuadas se está alejando del verdadero y único objetivo que tiene su programa, que es ayudar a otros a dejar la bebida o a dejar la adicción. No solamente en los grupos de autoayuda se da esta forma de saboteo, sino también a nivel profesional. La consecuencia de estas conductas inadecuadas será la recaída por el síndrome de la borrachera seca. Es decir, que si yo critico el servicio de otro compañero, si yo saboteo mi grupo de Alcohólicos Anónimos, si soy una persona que a toda hora está interfiriendo con las propuestas de la conciencia de grupo, muy posiblemente tengo que hacer un autoanálisis interno y darme cuenta que soy un borracho en seco, que debo empezar a practicar los pasos para mi recuperación. ¿Qué elementos morales debo tener frente a cada uno de estos síntomas? Por ejemplo, el primer síntoma, que es la inmadurez, el infantilismo, estancamiento del crecimiento emocional y persistencia de las dependencias, debo lograr la libertad, la responsabilidad y la productividad como contrapeso al primer síntoma de la borrachera seca. El segundo síntoma, actitud permanente de deshonestidad ante sí mismo y ante los demás, pues debo ser honesto, debo adquirir esa cualidad moral. Frente a la amargura e insatisfacción existencial por persistencia de los resentimientos, debo adquirir la generosidad y la reconciliación. Frente al permanente sentimiento de culpabilidad con autoevaluación, minusvalía y tendencia al autocastigo, pues debo adquirir el don moral del perdón y la autoafirmación, aceptarme como soy. Frente al quinto síntoma de la borrachera seca, el egocentrismo, autosuficiencia neurótica, mal manejo de la agresividad y tendencia a la omnipotencia, pues debo ser sereno, adquirir el don moral de la serenidad. Frente al sexto síntoma de la borrachera seca, miedos permanentes, actitud de temor ante los retos de la vida con angustia y tensión continuas, pues debo ser asertivo y debo ser más confiado en mí mismo, claro. Frente al séptimo síntoma de la borrachera seca, depresión cíclica o permanente con actitudes de pesimismo y de motivación, pues debo trabajar en mi recuperación y debo accionar frente a mi recuperación y practicar el programa. Octavo, ingobernabilidad sexual y sentimental, ser integral en mis relaciones trascendentales, es decir, respetar a mi pareja y ser fiel, pero debo desarrollar la parte espiritual para poderlo